Bueno, pues hoy estamos aquí en la Fizón y hemos tenido la suerte de encontrar a Ángel Giraldez, uno de los pintores profesionales de Corvus Belli, y lo conoceréis pues por sus grandes trabajos en las miniaturas de Infinity. Y bueno, estamos la verdad que algo sorprendidos porque no es normal ver a Ángel por este tipo de eventos, así que hola Ángel. Hola. ¿Y cómo que estás hoy por aquí? Nada, la empresa decidió enviar a Vostria, a mi compañero, y a mí, a este evento. Él se encarga de hacer un seminario de lo que va a salir Infinity. En su seminario va a lanzar una gran bomba y después yo me encargo de las demostraciones de pintura, cómo se pintan las figuras de Infinity. Aquí en este evento di una clase por la mañana de pintura de caras, acabo de dar una clase de no metallic metal y mañana daré un seminario del manejo del aerógrafo más pincel, y por la tarde otra masterclass de óxidos, cueros y weathering. Vamos, que a pasearte no vienes, vaya. Para pasearme no vengo y estoy un poco ahí estresado. La gente me para y para firmar libros, tal, y tengo la voz ya un poco tocada. Pero es normal, una estrella de pincel como es Ángel Giraldez, que no se deja ver por este tipo de eventos. No, apenas tengo mucho tiempo con el trabajo, además la empresa aumentó la producción y cada vez hay más figuras que pintar y es bastante estresante. Y nada, este año como yo tengo que pintar cosas para un futuro proyecto de la empresa, cogimos a otro pintor que me está echando una mano a pintar. ¿Qué es? Bueno, su nombre es Daf. Bueno, sí, ya. Hola Daf, ya los que seguimos el foro de Infinity ya sabemos que hay un nuevo pintor, Daf, que la verdad que lo está haciendo muy bien. Sí, sí. Cuando se decidió coger a alguien, pensé en Daf porque es una persona que estaba interna y es una persona que se ve que tiene potencial, que con un par de clases y trucos ya va a despegar a un nivel muy alto. Ya se ve en las últimas novedades que apenas hay diferencia entre las mías y las suyas. Bueno, te lo iba a dejar de pasar, pero no me lo perdonarían, y es que acabas de hablar de un nuevo producto de Corvus, ¿no? Sí, bueno, lo hablará mi compañero Vostria en el seminario. O sea, mañana tenemos un pelotazo grande, ¿no? Quizás. Bueno, no sabe nada, pero mañana lo veremos. Bueno, probablemente este vídeo se emitirá después de otro vídeo que mañana grabaremos evidentemente con Vostria y en el que nos comentará en directo cuál es ese nuevo producto de Corvus Belli. Pero bueno, entonces, ya que no quieres, seguimos contigo. No lo sé. No me encargo de eso. Muy bien, muy político, muy político. Pues, ¿y desde cuándo eres pintor, Ángel? Bueno, entré en la empresa hace 11 años. La empresa no era súper pequeñita, eran 3 socios y yo entré como fundidor, empaquetador, cortador y pintor. Y nada, antes solo estaba la línea Corvus Belli de 15 milímetros y de 28 de histórico. O sea, desde principio, ¿no? Sí, la empresa creo que tiene 13 años, o sea, entré 2 años después. O sea, creo que se creó en el 2001, creo, y yo entré en el 2003. Mis primeras funciones era fundir, empaquetar y pintar. Todo. O sea, chico de todo. Sí, igual, es que antes éramos 4 personas y hacíamos todo. Te conocemos y la gente te conoce por Corvus y su trabajo, pero no solo has trabajado para Corvus. Sí, pinté para otras empresas. Aparte de mi trabajo en Corvus Belli, en 2007 creé un estudio de pintura, aparte de mi trabajo de Corvus Belli, en mi tiempo libre. De ahí trabajé para Preate Press, Studio McVeigh, Spirit World, Vaya, para casi nadie, y de los peores, o sea, grandes empresas y que confiaron también en ti, claro. Sí, monté el blog y poco a poco fue llegando empresas que llegó un punto que no podía abarcar tanto y nada, este año decidí ser pintor exclusivo en Corvus Belli.
dejar a margen todo eso. Sí, porque claro, tenemos un nuevo producto que tiene que ir adelantando, que no sabemos cuál es todavía. Aquí estoy yo en mi tiempo libre ahora desarrollando un producto personal. Bueno, pelotazo tras pelotazo. ¿Y ese que es tuyo, nos lo puedes comentar? Aún no. Se está desarrollando y en la Gen Con de Estados Unidos voy a mostrar un preview de ese proyecto mío personal. Está financiado por mí y va a estar distribuido por 2 empresas. ¿Cuándo son las Gen Con? En agosto. O sea que estamos con la intriga hasta agosto. Sí, mostraré un vídeo promocional. Bueno, veremos a ver porque aquí traemos bombazo tras bombazo. Sí. Y la verdad que... Desde el año pasado, desde octubre, desarrollándolo. Tengo un buen equipo, o sea, potente. Es como, bueno, para mí es un sueño personal que lo quería hacer y ahora tengo los medios para hacerlo. Bueno, ahora, y ya que viene a colación de lo que estás comentando, algo que lleva mucho tiempo la gente esperando de ti, es un libro. Ahora que estás dedicado a hacer pasos a paso en tus canales de... No, la gente no lo pide. La gente no lo pide. Yo creo que sí lo pide desde hace mucho tiempo y creo que lo tienes ya todo. No creo que se vendería... No creo. No creo. Un libro mío de pintura no es algo que pida la gente, creo yo. No, yo creo que hemos tenido ya 2 seminarios con él, que es un lleno total y absoluto, con cientos de personas que se han quedado fuera y yo creo que nadie quiere saber cómo pinta Ángel Giralde. No es algo muy importante, creo yo. Bueno, yo creo que ese puede ser el pelotazo. ¿Quién sabe si hemos acertado? Pero bueno, vamos a seguir y no vamos a poner más nervioso a Ángel. Bueno, Ángel, hemos visto que tus técnicas en estos seminarios, pues rápidas, efectivas, supongo que desde siempre no has pintado así, ¿no? No, mi método de trabajo fue evolucionando año a año. Es que es muy diferente trabajar dentro de una empresa. Ahí se trabaja con tiempos y tienes que dar el máximo nivel al menor tiempo posible. Entonces vas desarrollando técnicas y métodos para conseguir un equilibrio perfecto de tiempo y calidad. Mi método es el aerógrafo más pincel. Con el aerógrafo consigo acabados muy pulidos y rápidos, unos difuminados casi perfectos, y con el pincel pues lo perfilo y intento la parte que no llega al aerógrafo lo hago a pincel. Bueno, además, ¿siempre autodidacta o te fijas en otros pintores? ¿Has hecho cursos? Me baso en mi experiencia. La mejor manera para aprender es con la práctica. Cuanto más pintes, más vas a mejorar. Porque además también el nivel de presión del trabajo y el nivel de exigencia en la empresa cada vez mayor. ¿Y qué cantidad de figuras normalmente tienes que pintar en un mes? O sea, desde que aparece una novedad hasta la siguiente. Las que me den, no hay número fijo. Las que pueda estrujar al máximo al mes. Hay meses que pinto menos porque hay festivos y hay puentes, entonces, Pero por ejemplo, para que la gente se haga una idea de la velocidad de pintado, una figura de infantería normal, sin un trabajo excesivo, ¿cuánto puedes tardar en pintarla? Pues entre 8 horas y 15. Cuando pinto entre 14 y 15 horas, cuando lleva algún freehand, líneas, números, que es más complicado de pintar. Y cuando también tardo más cuando la figura tiene muchos colores. Claro, Con Tarik ahí tardé bastante porque le apliqué textura al cuero, tiene armadura tono crema verde, después el abrigo es a unas partes verdes, la espada es turquesa, el turbante rojo, ahí también la figura es más grande, entonces... Es normal. Evidentemente no todos tenemos tu capacidad de aprender por sí mismo y al nivel que no sé cómo cada vez se puede superar más, pero ¿tú qué le aconsejarías? ¿Has visto ya en estos cursos que la gente quiere aprender, que lleva tiempo pintando y que no termina de despegar? ¿Qué le aconsejas a esa gente que quiere y no termina? Es paciencia, las cosas no se consiguen en 3 días.
todo lleva su tiempo y cuanto más le dediques, más vas a mejorar. La gente piensa de abrir un curso mío, de salgo aquí y voy a pintar como Ángel. No, te equivocas totalmente. Aquí vas a aprender los colores, porque yo doy colores, doy recetas para que la gente lo tenga más fácil. Yo teoría de color no doy porque yo creo que lo mejor es facilitar a la gente las recetas y que ellos practiquen y que ellos aprendan con la práctica. Bueno, la verdad es que sí, la verdad que ha sido muy instructiva, pero evidentemente no creo que nadie vaya a salir pintando como Giral desde estas clases. Bueno, yo voy a intentarlo, si no le mando la miniatura a él y que me la termine, pero vaya, creo que no va a poder ser. Pero, y hablando de grandes trabajos, ¿de qué trabajo de pintura, de miniaturas de Infinity te sientes más orgulloso, de las que hayas pintado últimamente? No tengo ninguna especial. Yo me siento orgulloso de toda la gama de Infinity. Para mí es como un hijo. Yo entré hace 11 años y ahí se puede ver mi evolución completa. Y hasta diciembre del año pasado era todo mío, ahora también pintada, pero ahí le tengo un gran cariño a la línea completa. No tengo ninguna preferida. Es más un conjunto de mi trabajo. Que no te casas, vaya, que no te casas con nadie. No, a ver, hay figuras bonitas como el último Kun, el iguana, pero no es mi preferida. Tampoco le puedo dedicar el tiempo que yo quiera para pintarlo, o sea, el nivel que veis en mis figuras es un nivel alto, pero le puedo dar aún más, si tuviera el tiempo suficiente. Tiempo suficiente. Evidentemente, pues cuando se trabaja contra reloj y se trabaja y es un trabajo distinto, claro. Sí, mi pintura siempre digo que es comercial, no es de competición ni nada así, o sea, es puramente comercial. Bueno, siendo comercial pensamos todo el mundo que tiene un nivel bastante, no bueno, sino excelente, y ya como excelente pintor, que los consideramos la mayoría, y ya que tú mismo lo has dicho, ¿por qué no a la gente que no ha podido venir les dejas unos pequeños truquillos o recetillas para que mejoren en su calidad de pintura? El mejor truco es la práctica, no os puedo decir ahí un secreto porque no lo hay, es práctica, no sé qué consejo mejor os puedo dar. Bueno, la verdad que sí, que practicando es como mejor resultado vamos a tener. Mejor sí, y viendo fotos, y si te gusta un pintor, pues ver sus pasos a pasos y intentar copiar o escribirle para que te conteste. Mi Facebook es así, es un contacto, es un buen feedback. Tú me preguntas, yo te respondo. A veces hay correos que se me pierden porque tendrás un volumen también importante. Sí, no me llega un correo al día, o sea, me llegan cantidad. Y muchas veces estoy pintando, es imposible contestar. A ver, intento contestar siempre, pero por ejemplo, este fin de semana estoy aquí, seguro que, bueno, viendo el móvil, veo cantidad de correos y a lo mejor alguno de estos no te da tiempo, se me va a escapar. Bueno, entonces, además de pintura, pintas para jugar. ¿Y tú juegas? Nada. Pero ahora sabemos que no tienes tiempo casi ni de respirar, pero ¿has jugado o tampoco? No, nunca me engancharon los juegos de estrategia. Yo creo que sí, de pequeño jugué a HeroQuest, pero no... Mira, que no. Te voy a enseñar yo un juego que conozco que se llama Infinity, que está que te caga. Escucha, 20 que te voy a decir cómo se juega, que es la caña.